Espero que ya me vean. Ya, profe, ya lo vemos. Bueno. Bueno, ya sí, ¿no? Oiga, a ver, creo que se me está dificultando mucho el internet al compartir. Yo les iba a poner una actividad, pero creo que mejor no. Necesito que alguno de ustedes abra su plataforma Evo, por favor, y comparta pantalla. ¿Quién quiera? No somos todos. Una bolsa de espalda. Si quiere yo comparto pantalla. Gracias, Irian. Gracias, Iris. La Iridian. Y ahí, ¿Ya se ve? Apenas. No, oye, no se ve nada en la pantalla. La tienes rota. Ahí está. No, no se ve. Ya. ¿Cómo que no se ve? No, no se ve. No es cierto, ya se ve. Ok. no, todavía no. Está bien. Ok, Ahora gracias. Vete por favor Está bien. a la sesión, bueno, la semana 1. Ok, más abajo. Ahí, como pueden ver, ahí donde está el título de sesión 1 y 2 es el PowerPoint pasado, de la clase pasada. Aquí en esta donde dice sesión 1 y 2, es el PowerPoint de la clase pasada. Se los acabo de agregar. Más abajo, Vivian, perdón. Más abajo, más abajo. Te quiero mostrar la tarea. No, es en más abajo, más abajo. Esos ejercicios que nunca hacemos. Ok, ahí. Donde dice línea del tiempo, esa es la tarea de línea del tiempo que me van a hacer para el martes. Pueden hacer la línea del tiempo ya sea con Prezi o Geniali, o pueden hacerla, ya saben, en Word, en PowerPoint, pero de preferencia háganla con una aplicación, es mucho más fácil. ¿De qué se va a tratar esta línea del tiempo? Creo que ya se los expliqué ahí en la tarea, pero la línea del tiempo va a ser sobre la evolución del derecho laboral, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. O sea, van a ser, ya sea que ustedes quieran combinar todo en una sola línea del tiempo, o me pueden meter una línea del tiempo a nivel mundial y otra línea del tiempo a nivel nacional. ¿Le puedes bajar tantito, Iridian? Claro, voy. Ok, eso creo que ya. Sí, hasta ahí. Puedes dejar de compartir. Gracias. Ok. Ok, entonces, esa es la única tarea que les voy a encargar ahorita esta semana. La próxima semana ya se van a dar cuenta, ¿se acuerdan que les comenté de las preguntas de Kahoot? Entonces, ese va a ser en vivo. El martes lo vamos a hacer, que tenemos 2 horas seguidas. Entonces, por si quieren estudiar, pues estudien. No creo que sea necesario, pero es de las cosas que hemos visto hasta hoy, es lo que va a tratar ese juego de Kahoot. Acuérdense que los primeros 3 lugares son los que van a ganar un punto extra al final de todas las semanas. Van a ser 3 semanas, entonces van a ser juegos diferentes, y que queden primero, segundo y tercer lugar van a ganar 10% extra para su parcial. ¿Ok? Ok, voy a compartir a ver si no me saca. Vamos a ver ahorita lo que es la evolución del derecho laboral, pero en México. Creo que todavía no ven mi pantalla, no estoy segura. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Sí. Ok. ¿Se acuerdan que estábamos hablando? Bueno, primero hablamos de lo que era derecho, de qué es derecho laboral,
de cómo se estudia el derecho laboral y vimos también los antecedentes históricos, pero a nivel mundial, o sea, cómo empezó todo este asunto de las reglamentaciones laborales. Y ahora vamos a ver lo que es cómo surgió en sí en México. ¿Cómo fue? Hay etapas. En la diapositiva pasada, bueno, en la clase pasada, yo les puse un mapa conceptual en donde se ponían como que las principales etapas históricas que marcaron ciertas regulaciones laborales. En este caso, me vamos a hablar sobre lo que es la colonia. Sin embargo, sí quisiera comentar que antes de la colonia, pues había un tipo de regulación laboral prácticamente en México inexistente. Antes de que llegaran los españoles, nosotros no teníamos como tal una regulación laboral que existiera entre las culturas indígenas. Entonces, por eso es importante hablar a partir de la colonia. ¿Qué pasó en la colonia? La regulación más importante de la colonia, eso lo deben de haber visto en historia, fue las leyes de las Indias. Esta ley de las Indias era como un ordenamiento que estaba hecho por la corona española para regir lo que era, en este caso, la Nueva España. ¿Se acuerdan que se llama Nueva España, no? Entonces, estas leyes de las Indias surgieron más que nada como para regular la vida social entre los que eran españoles, que vivían en México, los que eran españoles pero nacidos en México, y poco, pero también estaban entre los indígenas. A pesar de todas estas cuestiones en la colonia, las leyes de las Indias, pues promulgadas por los reyes católicos en ese momento, tenían muy pocos derechos los indígenas como tal. Era más una revolución social entre, pues, españoles y los que nos llamaban criollos. Pasado este tiempo de, pues ya saben que vivimos mucho tiempo en la colonia sin poder independizarnos, ¿qué pasó con esta situación? Maestra. Mande. Mande. Es que su audio se corta mucho. ¿Mi audio? Ok, déjame probarlo. Déjame probarlo. Bueno. Ok, creo que me falla mucho cuando les comparto algo. Vamos a hacer una cosa, les voy a subir a la plataforma esta presentación y ahorita se los voy a platicar. ¿Qué pasa? Bueno, les estaba comentando de la evolución en México. Primero estaba la época colonial, que era la principal, era las leyes de las Indias. Estas leyes eran una revolución social entre indígenas, españoles y criollos. Había desigualdad, claramente. ¿Qué existía mucho en este tiempo? No sé si se acuerdan del término de tiendas de raya. Las tiendas de raya pues eran establecimientos prácticamente donde el gobierno te obligaba a comprar todos los productos básicos. Te pagaban por medio de las tiendas de raya, no te daban dinero. De hecho, por eso se quedó el término de te dan tu raya, o sea, hasta la fecha todavía, es en términos de esa época, porque antes te pagaban por medio de las tiendas de raya. Tú ibas a comprar todo lo que necesitabas a esas tiendas, no tenías ninguna opción. ¿Por qué? Porque literalmente eran como vales. Entonces, tú no te pagaban por un trabajo un salario, te pagaban mediante alimentos. Y eso eran las tiendas de raya. ¿Qué pasó después con el periodo de independencia? Llegando esta época colonial, cuando tuvimos la época de la independencia, que fue marcada por la Guerra de Independencia, que fue promulgada por Miguel Hidalgo y Costilla, ¿qué dijo esta cuestión en cuestiones laborales? Quitando el hecho de la separación de España con México, lo que sucedió fue que ellos querían una igualdad social. O sea, lo que Hidalgo decía a la hora de promulgar la independencia era que había una desigualdad social inmensa entre españoles, entre criollos y entre indígenas. Entonces,
como tal, llegó esta época de independencia y ¿quién juntó primero a estas personas? Pues Miguel Hidalgo con gente de su misma parroquia, porque ya ven que era padre. ¿Qué sucedió después de la independencia? Acuérdense que hubo una época, voy a tratar de compartirlos para que no digan que nada más hablo y hablo. Si me falla el audio me avisan, ¿eh? Quiero pensar que ya se escucha mejor. Si no, para cambiarme el micrófono. Ok. ¿Ya ven mi pantalla, chicos? Sí. Ya. Gracias. Ok, ¿qué pasó después de la independencia? Fue la revolución. 100 años después, pero sucedió. En esta época de la revolución fue marcada, o se llama también la época de la reforma. ¿Qué pasó con esta época de reforma en cuestión jurídica? Primero, se creó un Congreso Constituyente del 856 al 857. ¿Qué tuvo de relevante este Congreso Constituyente? La Declaración de los Derechos tuvo un sentido más liberal e individualista y en sus primeros artículos son los relativos a la libertad de profesión, industria y trabajo. Luego, el emperador Maximiliano de Habsburgo promulgó un instituto provisional del imperio el 10 de abril de 865 y el 1 de noviembre de 865 se expidió la ley del trabajo del imperio. Aquí si se dan cuenta, aunque ya estábamos prácticamente deslindados de España, todavía teníamos a Maximiliano, que fue el último emperador, y finalmente en el 870 se crea el primer Código Civil. Esto prácticamente era para dignificar lo que llamaban el trabajo o la prestación de servicios. ¿Qué pasó con las primeras constituciones? Como sabrán, la constitución que tenemos ahorita es la de 1917. Se ha ido reformando, pero nuestra base es la constitución de 1917. Las constituciones anteriores han tenido, digámoslo así, aciertos, pero realmente todavía no, ellas ya no están vigentes. Entonces, antes de la del 17 existió otra constitución importante en materia laboral que fue la del 857. En sí, decía que todos deberían tener la libertad del trabajo y se consagra también el derecho de asociación, más no el derecho de huelga. O sea, ¿se acuerdan que a nivel mundial al principio estaba prohibido lo que es la asociación de trabajadores? Aquí en México no la prohibieron, sin embargo, no podías presentar ningún tipo de huelga como trabajador. Podrías asociarte, podrías quejarte si quieres, pero tú no podías hacer ningún tipo de huelga. ¿Qué pasó durante el gobierno de Juárez? El gobierno de Juárez impuso un delito en el Código Penal donde calificaron a las huelgas como un delito. Imponían una pena de arresto y una multa de X cantidad de dinero. Y generalmente, pues obviamente no podían formar ningún tipo de motín o tumulto. Prácticamente durante el gobierno de Juárez también no estaban como muy acercados a lo que es el derecho laboral ahora, sino que fueron las bases. Estaba prohibido todavía lo que era la huelga de todo tipo de trabajador. Eso no me importa. Bueno, ¿qué pasó en esta etapa de la revolución? Ricardo Flores Magón, el manifiesto del Partido Liberal, porque él era presidente de ese partido, analizó más que nada la situación del país y las condiciones de las clases campesinas y obreras y concluye que necesitábamos reformas laborales y agrarias, porque acuérdense que nosotros vivimos prácticamente del campo. Entonces, al reformar el derecho agrario, se reformaba el derecho del trabajo también conjuntamente. También se legislaron los accidentes de trabajo y derribó
como tal los imperios de las empresas que tenían, porque prácticamente el problema con el derecho laboral es que los trabajadores estaban desprotegidos ante los dueños de las grandes empresas. Finalmente, la Constitución del 17 fue cuando dio origen a nuestra Ley Federal del Trabajo, que fue por ahí del 34. Pero bueno, en el 17 la Constitución ya pudo decir que pudo satisfacer el derecho de una clase social, el trabajo no era considerado como una mercancía y tenía como tal una jornada máxima de trabajo, un salario mínimo y por fin se crearon instancias para defender a los trabajadores, que en este caso son las juntas de conciliación y el tribunal de arbitraje. Estos son los que se encargaban o se encargan de resolver los conflictos laborales. Ahorita ya no se llaman juntas de conciliación, ahorita tienen otro nombre, se llaman juntas especiales. Ok, ¿qué vamos a ver aquí también? Los presidentes. Como tal, aquí podemos ver a Plutarco Elías Calles en el 26 y Emilio Portes Gil. En el 26 con Plutarco dictó como tal las juntas de conciliación y arbitraje en el Distrito Federal y son los que se encargaban de resolver esos conflictos entre las partes y ejecutar las sentencias. Eso fue en el 26. Luego con Emilio Portes Gil fue un proyecto de reforma constitucional donde se creó ya la Ley Federal del Trabajo o tenía una iniciativa de la Ley Federal del Trabajo. Luego con Ortiz Rubio expidió la primera Ley Federal del Trabajo como tal a favor de los trabajadores y Lázaro Cárdenas en el 36 con apoyo del presidente Vicente Lombardo Toledano fundó la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, que por cierto sigue activa. Es mucho... Bueno, esto lo van a tener que leer. Lo más importante, la política obrera también de Ávila Camacho en el 1940, luego fue Miguel Alemán en el 46, y como tal, Miguel Alemán en esta política fue represiva antiobrera. Fue un retroceso a lo que era el avance en la ley federal. Luego, ustedes no habían nacido, pero bueno, yo tampoco, pero en el 54, Ruiz Cortines, hubo una devaluación de la moneda, la primera gran devaluación de la moneda que fue en el 54. Esto trajo consigo mucho desempleo y también hubo un retroceso en las legislaciones laborales. Luego, con López Mateos, tuvo una agitación obrera porque como tal teníamos una crisis económica. Entonces, la situación de los obreros era pues poco atendida, a pesar de que ya existían como tal instancias para defender a los trabajadores. Gustavo Díaz Ordaz, por si no se acuerdan, fue uno de los más populares en cuestión de presidentes, porque con él hubo una represión no solamente a nivel social, sino que también a nivel laboral. Digámoslo así, que se incorporó la lucha de los profesionistas en ese tiempo de Díaz Ordaz, y por si no se acuerdan, también en su mandato fue la matanza del 68 de los estudiantes, la famosa matanza de Tlatelolco. Luego, cuando fue Díaz Ordaz, fue Luis Echeverría, todos priistas, acuérdense. Y en esta época se supone que apoyó a crear un Instituto Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, lo que conocemos hoy en día como Infonavit, y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, que es el FONACOT. Luego fue López Portillo en el 76, y lo que le concierne a este presidente o este expresidente está caracterizado por el aumento de las huelgas sindicales. Como ya en nuestra Ley Federal del Trabajo ya estaban permitidas las huelgas, la cuestión con López Portillo es que de repente todos los sindicatos empezaron a ponerse en huelga por las malas condiciones laborales que todavía se vivía en México hasta el 76. Luego, el famoso Carlos Salinas de Gortari, que fue en el 88, fue una cuestión de acusaciones de, ya saben, tipos de delitos, pero los cargos que se le aplicaron, también más importantes, fue en materia laboral,
fue que él tuvo una cuestión con los trabajadores, él era opresor también con la clase obrera y dejó muy de lado las reformas en materia laboral. Gobiernos neoliberales del 82 a la fecha, mencionan aquí a Miguel de la Madrid, a Carlos Salinas y a Ernesto Zedillo Ponce de León. Después de Carlos Salinas vino Ernesto Zedillo y, por si no lo recuerdan, con Ernesto Zedillo fue la otra devaluación del peso. Tal vez ustedes no lo vivieron, pero antes no eran 10 pesos, 50 pesos, no valían lo mismo que antes. Antes acuérdense que teníamos 3 ceros en la moneda y ya antes las cosas costaban, no sé, 50 centavos, ¿no? Y te comprabas unas papas, un gansito y una coca, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió también con estos gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, que fueron juntos por ahí del 90? Disminuyeron los empleos y literalmente mutilaron todos los contratos colectivos de trabajo, que son los de los sindicatos, aplicaron un programa de retiro voluntario, la suspensión de muchas prestaciones y encarcelaron y asesinaron a muchos dirigentes sindicales. Después de toda esta situación, vino el año 2000 y el presidente era gobernador de la presidencia Vicente Fox Quesada y él tenía una política económica en los cuales estaba en la política laboral que quería formar empleos. Él lo que decía que para poder sostener un mejor país era la creación de empleos. Sin embargo, se perdieron 611,000 empleos entre formales e informales en la época de Vicente Fox Quesada. No nada comparado con la de ahorita. Ya después de Vicente Fox, les voy a dejar de compartir. Quiero escuchar sus opiniones. Ok, ustedes ya todos tienen, ya todos votaron, ¿verdad? Ya son mayores de 18. ¿Sí? Ok, déjame cambiar los micros. Vamos a probar. Ok, quiero saber si ya me escuchan mejor o mejor dejo el audio de la computadora y me quito los audífonos. Creo que ya se escucha un No, poquito pero Ya se mejor. escucha mejor. Ok, bueno, les voy a hacer un resumen después de toda esta letanía que me eché sin... ustedes ya, la mayoría ya tienen más de 18 años, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, ustedes ya votaron. Sí. Sí. No. Bueno. Ok, ¿por cuál presidencia votaron? Han votado por presidente, ¿verdad? Sí. Ujú. ¿Cuál fue la elección presidencial que votaron? Maestra, el voto es secreto. Sí. No, a ver, no dije por quién votaron, dije cuál fue la elección presidencial, me refiero al año. Ah, Ay. 18. El voto secreto. Digo, me imagino porque si tienen 20 años no pueden votar en la anterior, ¿verdad? Pero sí, su primera elección presidencial fue ahorita la del 2018, que fue la que marcó una pauta de diferencia, por así decirlo, alternancia política. ¿Y qué quiero llegar con esto? Anteriormente, si se dan cuenta, nosotros vivíamos en un país de determinadas políticas en cuestión laboral, vamos a poner en cuestión laboral. Era un mismo partido, en este caso el PRI, luego hubo una alternancia a partir del año 2000 con el PAN y ahorita tenemos otra alternancia que es con el nuevo partido que es Morena.
¿Cuál es la cuestión con esta? ¿En qué afecta todos estos cambios al derecho laboral? Que cada quien tiene sus propias políticas laborales. Por si no están conscientes, cuando entró, bueno, cuando estaba todavía Felipe Calderón, una de las últimas cosas que hizo antes de salir de la presidencia, como para el 2012, fue hacer una reforma a la ley laboral. ¿Por qué? Porque lamentablemente en cuestión laboral se ponen una cuestión de que no es importante. O sea, lo dejan de lado para lo último, por así decirlo. Exactamente. Sin embargo, lo que hizo Calderón fue hacer una iniciativa a una reforma de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué tenía más que nada esta iniciativa de reforma? Decía que, por ejemplo, el contrato de prestación de servicios debería ser ya por escrito, a fuerzas. También regulaba la contratación de personal mediante outsourcing. ¿Han escuchado el término outsourcing? Ok. ¿No me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? Creo que es el internet, bro, porque se escucha cortado como si fallara la conexión. Ok. Ok. Si no han escuchado el término de outsourcing, es como un tipo de subcontratación alterna que utilizan las empresas para no hacerse responsables de los trabajadores. Entonces, una reforma importante en materia laboral fue que ya regulaban estas subcontrataciones para hacer que el outsourcing y el patrón fueran a la vez obligados solidarios. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos eran patrones responsables de los trabajadores. Se limitaban como tal estos outsourcing como lo que es, por ejemplo, Manpower, que todavía existe. ¿Han escuchado de Manpower, de la empresa? No. Ok, Manpower es una empresa como de reclutamiento. Tú le dices, ¿sabes qué? Yo necesito, no sé, X, un contador que tenga tales características, y ellos lo que hacen es buscar entre todos su base de datos o publicarlo en los portales de internet de trabajo. Y pues por así decirlo, ellos son intermediarios en su contratación. Ellos pagan nómina, ellos hacen contratos también. Entonces, esta cuestión de la reforma laboral fue que estas empresas las regulaba ya como un patrón solidario. Quiere decir que tenía las mismas obligaciones que el patrón principal, porque antes se deslindaban de esto. Entonces, otro punto importante de esta reforma del 2012 fue que ya tipificaban como tal el delito del trabajo de menores de 14 años fuera de lo que era una empresa familiar. Acuérdense que los menores de 14 años no tienen permiso para laborar ninguno, a menos que tú labores dentro de una empresa familiar. Cualquier tipo de empresa tú puedes laborar, prácticamente no es trabajo, pero sí está regulado por la ley. Si tú tienes menos de 14 y estás trabajando en otro lado que no sea una empresa de tu familia, es un delito. Otro punto de esta reforma es que ya existían los empleos bajo periodo de prueba y dieron las licencias de paternidad, porque los papás se quejaban mucho de que pues era injusto que las mamás tuvieran licencia de maternidad por parte del Seguro Social y los papás prácticamente no tuvieran ningún tipo de licencia para poder cuidar a sus hijos. Entonces, no era atrás del pollo feliz. Ok. Entonces, este tipo de reformas fueron las del 2012. Vamos a tratar de hablar de esto. Ok, faltan algunas. Quiero hablar también de las reformas del 2019, que son las más importantes. Pero necesito que por favor me pongan presente en el chat por si se me fue alguno en la lista.
sea, con que me pongan presente, para que a la hora de dar el chat, yo pueda checar la lista, por si se me fue alguno. ¿Ok? Gracias. Ok, vamos a platicar un poco. Esta evolución del derecho laboral es un poco, yo entiendo que es un poco tediosa, porque es más que nada historia, pero la tienen que conocer. ¿Por qué? Porque una de las reformas más importantes fue el año pasado, en el 2019. ¿Qué contiene esta reforma del 2019? Que literalmente no pasó antes. Pues prácticamente ahorita se reformó como tal una parte del artículo 123 constitucional. Lo vamos a ver apenas. Pero el artículo 123 constitucional es la base para la Ley Federal del Trabajo. O sea, todo lo que ustedes ven en la Ley Federal del Trabajo es emanado del artículo 123. El artículo 123, como tal, tiene dos fracciones. La fracción, el apartado A, dos apartados, el apartado A y el apartado B. ¿De qué se tratan estos dos apartados del 123? Es que el apartado A es para trabajadores de todas las empresas privadas, de todos los trabajadores en general, y el apartado B es sobre trabajadores del Estado. ¿Por qué se separó esto? Porque al final, lo que son los gobiernos del Estado, los gobiernos municipales, decían, bueno, es que mis trabajadores no entran dentro de los trabajadores normales, porque generalmente son puestos que les llaman de confianza. Y los puestos de confianza, los trabajadores de confianza, no tienen los mismos derechos que los trabajadores de empresas privadas. Tienen más prestaciones, tienen prohibición de sindicato, entre otras cosas, ¿no? Pero el artículo 123 como tal es la base de toda la Ley Federal del Trabajo. Aquí la cuestión con la reforma del 2019 fue que se crearon tribunales locales y federales y se quitaron lo que son, desaparecieron todas las juntas de conciliación y arbitraje. Ahora se llaman juntas especiales. O sea, prácticamente nada más cambiaron de nombre. Y hicieron todo en un mismo edificio. Por así decirlo, si yo tenía una junta local allá en el centro, otra en Boca de Río, otra en Medellín, entonces lo que hicieron fue, ok, vamos a juntar todos los expedientes de estas juntas y los vamos a volver en un solo edificio y se va a llamar Junta Especial número tal. ¿Ok? Entonces, yo también con esto, pues prácticamente le dieron mucha libertad a los sindicatos también, pero hay una cuestión con los sindicatos, y eso lo vamos a ver muy poquito porque no vamos a ver las colectivas, pero lo que es, ¿qué influyó en todo esto o cuál era el problema? No sé si se acuerdan que vieron las noticias, que ahorita apenas estamos con lo que es el TEMEC. ¿Me puede decir qué es el? No, la comida sí lleva también género. También tenemos que aprendernos si el pastel es femenino o es masculino, si el queso es masculino. No sé o quién es tenga su femenino. audio. ¿Me pueden quitar su audio? Por eso no hemos llegado tanto al vocabulario así. Perdón. Ok. Ok, sí, bueno. El TEMEC. ¿Alguien me puede decir qué es el TEMEC? No, nadie sabe qué es el TEMEC. ¿Sí están en noticias? ¿Nadie sabe qué es qué? El TEMEC. ¿No? El TEMEC. Es el tratado, El ¿no? tratado, ¿no? Entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿No? Así es. Son las siglas de tratados entre México, Estados Unidos y Canadá. Antes se llamaba TELECAN, el Tratado de Libre Comercio. Bueno, ¿por qué es importante el TEMEC con esta reforma del 2019? Prácticamente porque incluye un capítulo laboral dentro de este tratado. Es un anexo como tal que establece obligaciones específicas para México en materia laboral.
como que establece leyes laborales como el derecho sindical y negociación colectiva, establece como tal unas elecciones para escoger a los líderes sindicales, así como registro de contratos colectivos, establece que los conflictos laborales sobre representación serán dirimidos por los tribunales laborales mediante el voto personal, libre y secreto, y establecen una autoridad independiente como tal encargada de una conciliación y registro de contratos colectivos. ¿Por qué el TEMEC habla sobre la sindicalización y los contratos colectivos? Pues prácticamente, porque acuérdense que a nivel internacional, pues la industria, o sea, generalmente los sindicatos son de industrias. Es muy raro ver empresas chicas, sí los hay, pero son relacionados con industrias. Entonces, el TEMEC como tal le puso unas condiciones a México para poder también firmarlo en cuestiones laborales. Aquí como tal hay, digo, la iniciativa del TEMEC fue esa, como que regular mejor a los sindicatos y establecer que México tuviera una mejor legislación laboral entre quienes nos representan. Aquí, como tal, en unas legislaciones secundarias que también vienen dentro del TEMEC, hay puntos principales o objetivos principales, que entre ellos eran los contratos colectivos genuinos, porque antes también había contratos colectivos que prácticamente los decían entre todos y nunca los llevaban a un registro como tal, y no es como en los contratos individuales, los vamos a ver después, pero los contratos individuales de trabajo lo que pueden hacer es entre empleador y patrón, digo, entre empleador y trabajador, y no hay ningún problema, tú te lo puedes quedar en tu empresa sin necesidad de mostrárselo a nadie. Sin embargo, en los contratos colectivos no es así. Si tú haces un contrato colectivo con cualquier sindicato, tú tienes que darlo de alta como que es un contrato colectivo, si no, no vale. Entonces, el TEMEC lo que hacía, pues, era tratar de acoplar esto a, pues, las nuevas regulaciones entre los tres países. ¿Ok? Ok, nos quedan 10 minutos de clase, entre que sí, que no, que me falla el audio y así, les prometo que voy a mejorar mi conexión de internet porque ahorita me estaba fallando todo el día. Pero lo que quería que también viéramos era lo que es su tarea en la plataforma. ¿Alguno tiene problemas para entrar a la plataforma, o no tiene dado de alta la materia, o no puede ver la tarea? Yo no puedo Ya entrar, debería no me saber deja ingresar, maestra. Erika Andrade. Ok, déjame apuntarte. Se lo platica la coordinadora y me dice que va a ver. Ok, ahí lo checo, ¿no? Entonces, Por favor. sí, no te preocupes, yo ahorita también lo comento. Si no, vamos a hacer una cosa. Necesito que me hagan un grupo, bueno, 2 grupos si quieren, si no quieren juntar carreras. Háganme un grupo de WhatsApp, cada uno de diferentes carreras, o sea, uno para contabilidad y uno para administración, y me meten al grupo, por favor. Y ahí, si tienen alguna duda sobre la tarea o no la pueden subir, etc., me la hacen saber. De todas formas, yo les voy a poner aquí ahorita mi correo electrónico. Mi celular. 95, 93. Si no quieren hacer el grupo, pues no lo hagan. Yo solamente es como cuestión para que, pues, si tienen alguna duda, sea más rápido que esperar a la clase. O por correo, también me pueden mandar un correo. En el caso de Eric, que todavía no tiene dada de alta bien su plataforma, lo que podemos hacer, Eric, es que la tarea en sí es hacer una línea del tiempo, ya sea una línea del tiempo general por la evolución del derecho laboral a nivel mundial y a nivel de México. Toda la información también la puedes buscar en internet. Los libros y todas las prestaciones están en la plataforma. Pero si quieres, mándame un correo y yo te mando las presentaciones para que sea más fácil hacer tu tarea. La tarea es para el martes. ¿Está bien?
No, está bien. Yo le... Ok, ¿ustedes tienen jefes de grupo o cómo es el asunto aquí? ¿O ya no tienen jefes de grupo? Ya Maestra, de hecho, acabo de mandar el enlace a una compañera de Conta para que se empiecen a unir a un solo grupo. Ok, está bien. Creo que gracias. nada más es Conta y administración, ¿verdad? Sí, nada más son Conta y administración, así es. Ah, pues ya nada más para que se empiecen ellos a meter y ya. Ok, sí, gracias, porque imagínense, ustedes son poquitos, pero tengo de otro campus, tengo otra materia que es Campus Costa Rica, Campus Coatzacoalcos, Campus Puebla y Campus Veracruz. ¿Cuál es su número, perdón? Es 2295 93. 93 93. Ajá, 83 54. Karen Aguilar. Gracias. No, de qué a ustedes. Entonces ya con eso, pues más rápido ya podemos comunicarnos por si tienen alguna duda antes de la clase también, para que no nos compliquemos tanto. ¿Sale? Ya ahorita por el día de hoy terminamos. Ya la próxima clase, acuérdense que vamos a estar en vivo. Yo creo que ya para ese tiempo ya voy a tener un mejor internet. Entonces, vamos a hacer el cuestionario de Kahoot, que también, por cierto, ya lo tienen en la plataforma, ahí lo pueden jugar, paréntesis, no deberían, pero bueno, si quieren practicar. Nos vemos el martes a las 3, me parece que nos toca, ¿no? Ok, maestra, hasta luego. Hasta luego, cuídense mucho. Maestra, ya la añadí en el grupo, ya para... A ver, déjame ver. Oiga, maestra. Mande. A Alfonso tampoco le carga la materia. Mentira. Mentira, bueno, es Eva, pero ajá. Bueno, en Eva. En eso. Ok. Ajá. Ok, entonces ahorita le comento a la coordinadora sobre los 2 casos que tengo. Ok, les voy a poner hola. Ok, aquí en este grupo, pues ya yo les pongo, les voy a mandar también las presentaciones que vieron ahorita o que medio vieron, para que las tengan también, las guarden en su computadora o su celular. Y cualquier duda sobre las tareas, ¿vale? Nos vemos el martes, chicos. Que tengan un bonito fin de semana. Adiós. Adiós.